Esta historia es mucho más fantástica que cualquiera de las historias de resurrección que encontrarías en la Biblia moderna. La Biblia existía en múltiples formas y no estaba finalizada. Probablemente, incluso en la época de Jesús, había formas algo diferentes del texto en circulación. Durante siglos, los eruditos han buscado páginas perdidas de las Escrituras, explorando bibliotecas polvorientas y monasterios olvidados en busca de cualquier rastro de lo que el tiempo borró. Porque esta biblioteca es un archivo de la historia del cristianismo y de sus vecinos en el mundo mediterráneo, y por lo tanto es de interés para comunidades de todo el mundo que encuentran su historia aquí. La mayoría de las búsquedas terminaban en decepción, pero en lo profundo del Vaticano, una página comenzó a revelarse bajo capas de tinta. Sus palabras no se habían visto en 1000 años. Luego, con la ayuda de la inteligencia artificial, esas líneas perdidas regresaron, revelando algo que nadie esperaba: la página que no desaparecería. En el mundo antiguo, una sola página podía vivir más de una vida. Primero, lleva una historia. Luego, cuando escasea el pergamino, alguien raspa la tinta y escribe algo nuevo encima. Más tarde, esa misma página podría reutilizarse nuevamente. El pergamino provenía de la piel de animales. Tomaba tiempo, trabajo y animales para hacerlo. Cada hoja en blanco representaba trabajo y costo. Reutilizarlo era sentido común. Los eruditos tienen una palabra para páginas como esa: palimpsestos. La escritura más antigua debajo se llama el subtexto, y las palabras más nuevas encima son el supertexto. Al mirarlo, pudo ver en la parte superior de las páginas, según Lucas, según Mateo, y supo por esto que era un palimpsesto. A veces hay 2 o más capas. Cuando el texto original está enterrado bajo 2 más nuevos, se llama un palimpsesto doble. Una de esas páginas reutilizadas ha cambiado lo que sabemos sobre la historia cristiana temprana. En abril de 2023, la Academia Austríaca de Ciencias anunció que el medievalista Grigori Kessel había encontrado una antigua copia siríaca borrada del Evangelio de Mateo en un manuscrito del Vaticano, una página cuyas palabras más antiguas estaban 2 capas abajo. La sección borrada contiene un pasaje continuo desde el capítulo 11, versículo 30 de Mateo, hasta el capítulo 12, versículo 26. Eso es un tramo grande y completo para cualquier fragmento antiguo. La mayoría de los hallazgos de esta antigüedad son líneas sueltas o fragmentos rotos. Aún más importante, este pertenece a una familia de traducción muy antigua llamada el Viejo Siríaco. El siríaco es un dialecto del arameo, el idioma cotidiano que muchas personas hablaban en el Mediterráneo oriental durante los primeros siglos del cristianismo. A medida que la historia del Evangelio se extendía hacia el este desde las regiones de habla griega, las comunidades locales las tradujeron al siríaco para que pudieran ser leídas y predicadas en su propia lengua. Esas primeras traducciones se conocieron como los Evangelios del Antiguo Siríaco. Se sitúan siglos antes que la Biblia siríaca posterior y más pulida conocida como la Peshita. La diferencia entre ellas es como escuchar 2 versiones de la misma canción. La melodía es la misma, pero en la más antigua, el ritmo y el tono aún llevan trazas de la voz del cantante original. Esos detalles, pequeñas selecciones de palabras, frases cortas y cambios en el ritmo, ayudan a los historiadores a escuchar cómo sonaban las historias cuando se contaban en voz alta. Maggie and Agnes knew the codex was a palimpsest, so they acquired an experimental chemical called hydrosulfide of ammonia to bring out the undertext. Durante décadas, los historiadores conocían solo 3 manuscritos de esa línea del antiguo siríaco: el curatoniano en Londres, el siríaco sinaítico en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, y un pequeño grupo de fragmentos identificados por el proyecto palimpsesto del Sinaí. La hoja del Vaticano de Kessel se convirtió en el cuarto. La forma en que sobrevivió se siente casi accidental. El estudio del Vaticano muestra que la página del Evangelio siríaco no permaneció como parte de su libro original. En algún momento, alguien la cortó y la dobló para que pudiera reutilizarse como material de encuadernación para un libro de oraciones georgiano posterior, conocido como un Yadgari. En el proceso, los bordes fueron recortados, los márgenes afeitados y parte de una columna fue cortada. La página perdió su forma, pero esa destrucción es exactamente lo que la salvó. Hoy, la hoja sobreviviente mide alrededor de 10 pulgadas y media de alto y 6 pulgadas de ancho. Antes de ser recortada, la página completa habría medido alrededor de 12 por 9 pulgadas, aproximadamente el tamaño de una revista. Eso coincide con las dimensiones de otros manuscritos de evangelios siríacos del siglo VI. El tamaño por sí solo nos dice que una vez perteneció a un libro completo de evangelios formales, no a un fragmento suelto o una pequeña nota devocional. Al estudiar lo que queda, los estudiosos podrían estimar su alcance original. Esta única página contiene alrededor de 0,6% de todo el texto del Evangelio. Multiplica eso, y el libro perdido del que proviene probablemente tenía alrededor de 160 folios encuadernados en 16 cuadernillos. Eso lo convertiría en un códice de evangelio normal de su época, lo suficientemente grande para leer, lo suficientemente pequeño para llevar. Maggie and Agnes knew the codex was a palimpsest, so they acquired an experimental chemical called hydrosulfide of ammonia to bring out the undertext. Fechar la página es sencillo.
El estilo de escritura la sitúa en la primera mitad del siglo VI. Esa es la edad de la copia, no de la traducción en sí. La antigua línea siríaca a la que pertenece esta página se remonta mucho antes, al siglo III, convirtiéndola en uno de los ecos más antiguos que sobreviven de la historia del Evangelio en otro idioma. Los expertos identificaron la escritura como un estilo estrangula limpio, común en el norte de Siria en esa época. Sus trazos rectos y bucles estrechos coinciden con otros códices siríacos del siglo VI de la región de Edesa. El volumen del Vaticano que oculta esta hoja del Evangelio tiene su propia historia. Era conocido por los eruditos a mediados del siglo XX, luego se extravió en el sistema de catálogo, se redescubrió en 2010 y finalmente se digitalizó en 2020. La página estuvo en una estantería todo el tiempo, solo esperando que los ojos correctos la vieran. Ese redescubrimiento no fue suerte, fue el resultado de un profundo conocimiento y paciencia. Grigori Kessel es un especialista en manuscritos siríacos antiguos. Sabe cómo identificar sus formas, tintas y ángulos, incluso cuando han sido raspados casi planos usando alta resolución. Imágenes multiespectrales. Examinó las exploraciones del Vaticano y vio trazos tenues bajo la escritura posterior, suficientes para identificar el Evangelio perdido debajo. La ironía es notable. Lo que una vez parecía un fragmento arruinado, resultó ser una de las traducciones más antiguas de un Evangelio en la Tierra. Para imaginar por qué eso es importante, piensa en los Evangelios como un río ramificado. Cerca de la fuente, la corriente es rápida y pura. Más abajo, el río se divide en ramas más pequeñas, cada una llevando trazas de cambio. Diferentes selecciones de palabras, hábitos únicos de copia, y los cambios graduales que vienen con el tiempo. La mayoría de las Biblias modernas provienen de mucho más abajo en el río, pulidas y estandarizadas, pero los manuscritos siríacos antiguos son como pequeñas piscinas cerca de la fuente. Conservan una versión más cruda del texto. Cada nuevo manuscrito ayuda a los estudiosos a rastrear cómo el mensaje fluyó y cambió a través de los idiomas y el tiempo. Para entender cómo llegamos aquí, tienes que conocer a las personas que persiguieron estas páginas antes que nadie. La búsqueda de los Evangelios perdidos. En el invierno de 1892, dos hermanas de Escocia cabalgaron hacia el desierto del Sinaí. Sus nombres eran Agnes Smith Lewis y Margaret Dunlop Gibson. De mediana edad, autodidactas y ferozmente curiosas. Dos hermanas gemelas solteronas presbiterianas viudas que descubrieron algunos manuscritos siríacos muy importantes del Nuevo Testamento en el desierto del Sinaí. Llevaban cámaras, cuadernos y un talento inusual para los idiomas. Entre ellas, sabían suficiente griego, hebreo y siríaco para abrirse paso en casi cualquier monasterio. Lo que las llevó a cruzar el desierto no fue la fama ni el financiamiento. Fue un rumor de que en lo alto de las laderas de una montaña de granito se encontraba un monasterio donde el tiempo se había ralentizado y donde los libros antiguos nunca se tiraban. Cuando llegaron al monasterio de Santa Catalina, el aire era seco, fino y quieto. Dentro de sus gruesas paredes, una biblioteca más antigua que la mayoría de las naciones esperaba. Las estanterías estaban llenas de volúmenes de pergamino, oscurecidos por siglos de uso. Algunos habían estado allí desde la época del Imperio Romano. Las hermanas comenzaron a revisarlos, pasando las páginas con cuidado bajo el parpadeo de la luz de las lámparas. Y luego, en un pequeño almacén, Agnes inclinó un libro hacia la luz y se quedó inmóvil. Bajo la escritura visible, vio otra capa de letras brillando débilmente. Lo que había encontrado era un palimpsesto, pero la capa inferior resultó ser algo extraordinario. Una versión siríaca temprana de los Evangelios copiada más de 1000 años antes. Ese único descubrimiento, más tarde llamado el Sinaítico siríaco, cambió la erudición bíblica de la noche a la mañana. Las hermanas regresaron en 1893 con un pequeño equipo de Cambridge, llevando mejores cámaras. Página por página, fotografiaron la escritura oculta y devolvieron el texto borrado a la vista por primera vez en siglos. El monasterio de Santa Catalina se encuentra al pie del monte Sinaí y ha sido hogar de monjes y manuscritos durante casi 1500 años. Es una de las bibliotecas cristianas en funcionamiento continuo más antiguas del mundo. Se dice que la biblioteca contiene manuscritos pertenecientes al médico griego Hipócrates y una versión rara de la Biblia. Los monjes allí no tiraban los libros. Los reparaban, los volvían a encuadernar y los guardaban de manera segura en los estantes. El aire seco del desierto hizo el resto. Por eso un frágil libro de evangelios pudo sobrevivir hasta que llegaron las hermanas. Una vez que se difundió la noticia, más académicos se unieron al esfuerzo. Los profesores de Cambridge, Robert Bensley y Francis Burkitt, aportaron su experiencia, mientras que J. Randall Harris se encargó de la logística. Agnes misma editó y publicó el texto para que cualquiera pudiera estudiarlo sin cruzar el desierto. En 1910, su voluminoso libro Evangelion de Meforesi imprimió el palimpsesto siríaco en su totalidad. Desde ese momento, el apodo de las gemelas, las hermanas del Sinaí, se convirtió en leyenda. Al otro lado del mar, otra pieza del mismo rompecabezas se encontraba en un entorno muy diferente, el Museo Británico de Londres, más tarde la Biblioteca Británica. Allí, un manuscrito conocido como el Curetoniano había sido catalogado y estudiado en el siglo XIX. Contenía otra antigua traducción siríaca de los Evangelios, cercana en lenguaje y tiempo a la que las hermanas habían encontrado. Juntos, estos dos libros, el Curetonianus en Londres y el Siríaco Sinaítico en el Sinaí,
se convirtieron en los pilares gemelos de lo que los eruditos llaman la tradición siríaca antigua, traducciones tempranas y vívidas que preservan cómo sonaban originalmente las historias del Evangelio en el idioma del Este. Mientras tanto, la Biblioteca de Santa Catalina no había terminado de revelar sus tesoros. En 1975, durante reparaciones en el edificio, los trabajadores abrieron un espacio sellado en la pared norte y encontraron lo que los monjes ahora llaman los nuevos hallazgos. Dentro había alrededor de 1100 fragmentos de manuscritos, un archivo enterrado dentro del archivo. Entre ellos había más palimpsestos e incluso partes del Codex Sinaiticus, la famosa Biblia griega, cuyo descubrimiento anterior ya había sacudido al mundo académico. Es uno de los manuscritos más corregidos que existen. A lo largo de sus páginas, los estudiosos han contado aproximadamente 23.000 marcas de corrección, evidencia de que generación tras generación de lectores lo estudiaron lo suficientemente de cerca como para ajustar el texto. Para transcribir correctamente el texto subyacente del palimpsesto, necesitarían la ayuda de lectores de siríaco más experimentados. Luego vino el proyecto de palimpsestos del Sinaí, lanzado para revelar textos borrados ocultos bajo escrituras posteriores. El monasterio de Santa Catalina alberga más de 160 manuscritos palimpsestos, muchos con capas inferiores que datan de los siglos IV y V. Una colaboración entre el monasterio y la Universidad de California en Los Ángeles utilizó nueva tecnología de imágenes para fotografiar esas líneas borradas bajo diferentes colores de luz. Durante más de 5 años, digitalizaron 74 códices palimpsestos, casi 7.000 páginas escritas en 10 idiomas. Los resultados incluyeron sermones olvidados, notas científicas, ejercicios escolares y escritos cristianos tempranos, que ven el mundo antiguo bajo una nueva luz. Aquí es donde la política entra silenciosamente en la historia. Las bibliotecas solo sobreviven cuando las personas que las custodian tienen permitido hacerlo. En junio de 2025, después de un fallo judicial en Egipto sobre tierras cerca del monasterio, funcionarios de Grecia y Egipto se reunieron y prometieron proteger el estatus de Santa Catalina. Unos meses después, el primer ministro de Grecia anunció que ambos gobiernos habían llegado a un acuerdo para asegurar la independencia religiosa y cultural del monasterio. El acuerdo garantizaría que sus iglesias, capillas y biblioteca nunca pudieran ser convertidas o reutilizadas. Cuando la tinta borrada bajo el descubrimiento de Kessel salió a la luz, contó una historia que nadie esperaba, lo que reveló la página oculta. Bajo la luz ultravioleta, la página comenzó a hablar de nuevo. Las letras siríacas borradas, tenues como el polvo, reaparecieron lentamente, trazos pálidos surgiendo de siglos de silencio. Luego vino la parte difícil. Los académicos utilizaron inteligencia artificial para ayudar a unir las palabras, emparejando diminutos rastros de tinta, suavizando huecos y restaurando el orden. El modelo de inteligencia artificial ayudó a los expertos a ver lo que ya estaba allí. El juicio, el significado y las decisiones provinieron de ojos humanos. Y lo que encontraron esos ojos fue impresionante. El primer cambio aparece justo al comienzo de Mateo, capítulo 12. En la mayoría de las Biblias impresas, la historia es así. Los discípulos caminan por los campos de grano en el día de reposo, arrancan las espigas y las comen. Pero en esta página siríaca recién recuperada, aparece una acción más. Los discípulos, dice, comenzaron a arrancar las espigas, frotarlas en sus manos y comerlas. Ese pequeño gesto lo cambia todo. De repente, la escena cobra vida, las cáscaras se rompen entre los dedos. La paja flota en el aire y la razón del argumento que sigue tiene sentido. Cuando los fariseos vieron a los discípulos frotar el grano, afirmaron que eso contaba como trabajo, algo prohibido en el sábado. Ese movimiento añadido se conecta directamente con el Evangelio de Lucas, capítulo 6, que también menciona frotar el grano. Esta nueva hoja no se detiene ahí. Continúa desde la última línea del capítulo 11 hasta gran parte del capítulo 12. Ese tramo conecta las palabras de Jesús. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, con todo lo que sigue. El paseo por los campos de grano, la curación en la sinagoga, y las discusiones que siguen sobre la ley, la compasión, y lo que realmente significa descansar en el sábado. Ver todas esas escenas juntas ayuda a los estudiosos a entender el ritmo de la historia, cómo un momento lleva naturalmente al siguiente en lugar de mirar cada versículo de forma aislada. Cuando Grigori Kessel lo comparó línea por línea con otros manuscritos siríacos antiguos, el resultado fue claro. La página del Vaticano avanza al unísono con uno de los evangelios siríacos más antiguos conocidos, el Curetonianus en la Biblioteca Británica. Eso muestra que no fue una traducción rebelde o un experimento de un copista. Era parte de la misma corriente temprana, que ya reconocemos como siríaco antiguo, donde el curetoniano y el palimpsesto sinaítico se unen contra la Biblia siríaca estandarizada posterior, la Peshita. La página del Vaticano se une a ellos, y cuando los dos primeros divergen, la nueva página se alinea repetidamente con el Curetonianus. Primero, en las aperturas y conectores, los primeros traductores siríacos no buscaban una literatura pulida. Querían algo que sonara natural al ser leído en voz alta en la iglesia. La página del Vaticano mantiene ese mismo ritmo. Pequeñas palabras conectivas, puentes cortos, el ritmo fácil del diálogo. La historia fluye como él habla, no como la ley. Segundo, en el corazón del argumento, la parte sobre los sacerdotes que trabajan en el sábado.
En esta versión siríaca, las oraciones siguen el mismo orden que se encuentra en el Curetonianus. El ejemplo del templo, el recordatorio del hambre de David y la famosa línea, deseo misericordia, no sacrificio, aparecen en el mismo orden, construyendo una lógica hablada fluida que atrae a los oyentes. Tercero, en el momento de la curación, cuando Jesús entra en la sinagoga y restaura la mano seca del hombre, las líneas una vez más coinciden con el curetoniano casi palabra por palabra. Eso nos da un corredor siríaco ininterrumpido desde el campo de grano hasta la sinagoga. Y finalmente, cuando el capítulo se dirige a la discusión sobre Belzebul, cuando los críticos acusan a Jesús de expulsar demonios por poder demoníaco, la página mantiene su curso. Las preguntas, las respuestas y la lógica sobre los reinos divididos se alinean con el mismo patrón siríaco temprano. Lo que Grigori Kessel encontró ahora está sacudiendo los cimientos del estudio bíblico moderno. ¿Cómo este descubrimiento está reescribiendo la historia de la Biblia? El descubrimiento de esa página de Evangelio siríaco borrada inició una reacción en cadena. La primera onda llega exactamente donde se esperaría, en los escritorios de las personas que construyen las ediciones oficiales del Nuevo Testamento. Estos son los libros que definen lo que la mayoría de las Biblias imprimen línea por línea. Dos nombres dominan ese mundo. El Nestle Aland Novum Testamentum Grace, utilizado por casi todos los traductores modernos, y la Editio Critica Mayor, o SM, que es la base detallada masiva que lo alimenta. El SM se construye en Münster, Alemania, y su equipo describe su misión como nada menos que mapear los primeros 1000 años de la vida del Nuevo Testamento, cada manuscrito griego conocido, cada traducción temprana, cada variante importante. Cuando aparece un nuevo testimonio temprano como esta página siríaca, no reemplaza al griego, lo estabiliza. Si los manuscritos griegos no coinciden, una traducción más antigua a veces puede mostrar qué línea se entendió primero. Si alguna vez has mirado una Biblia y te has preguntado qué significa esa delgada banda de notas en la parte inferior, ese es el aparato crítico. Enumera todos los lugares donde los manuscritos no coinciden y muestra quién lee qué. Cada versión temprana, ya sea latina, copta o siríaca, está marcada cuidadosamente porque incluso la colocación de una palabra puede cambiar el ritmo o el equilibrio de una escena. Cuando esta hoja siríaca recién recuperada comenzó a alinearse perfectamente con otros textos siríacos tempranos, esa consistencia garantizó su lugar en la mesa. Con el tiempo, se convertirá silenciosamente en parte de cómo se revisa y corrige cada nueva edición. La página del Vaticano no reescribirá el Evangelio de Mateo, mantendrá a los futuros editores honestos. Este proceso requiere paciencia. El SM se ha estado desarrollando durante décadas, libro por libro, y seguirá avanzando durante los años 20. Cada edición se registra en línea donde las actualizaciones nunca tienen que esperar a reimpresiones. Eso significa que la página siríaca ya está en camino de ser integrada en el registro permanente. La datación es la próxima ola de impacto. Durante siglos, los expertos estimaron la edad de un manuscrito principalmente por su caligrafía, cómo se curvan las letras, cuánta presión deja la pluma, y cómo esas características coinciden con otras muestras fechadas. Es un trabajo minucioso, pero no exacto. Ahora los laboratorios están empujando ese límite con una combinación de datación por radiocarbono y análisis de escritura a mano con inteligencia artificial. En la Universidad de Groningen, los investigadores reexaminaron fragmentos de los rollos del Mar Muerto, que habían sido contaminados hace décadas con aceite de ricino. Después de limpiar y volver a probar, combinan los resultados con un programa de inteligencia artificial llamado Enoch, entrenado para leer la escritura a mano como un experto en huellas dactilares. El modelo analizó 24 muestras con fechas seguras y utilizó sus patrones para estimar la edad de más de 100 fragmentos sin fecha. En casi 8 de cada 10 casos, sus predicciones coincidieron con las de los expertos humanos dentro de unas pocas décadas. Ese tipo de precisión significa que una página antigua ahora puede ubicarse con más confianza en el tiempo. La misma lógica ahora se aplica a los estudios de manuscritos cristianos. Si una hoja como el fragmento siríaco del Vaticano puede datarse dentro de un marco de tiempo más estrecho, digamos a principios del siglo VI en lugar de alrededor del siglo VI, esa precisión le otorga más autoridad en la cadena de edición. Las copias anteriores siempre tienen más peso, pero la caligrafía en sí cuenta otra historia. En 2021, investigadores liderados por Miladen Popovic utilizaron herramientas de inteligencia artificial similares para demostrar que el famoso Gran Rollo de Isaías no fue escrito por un solo escriba, sino por dos. Durante décadas, se asumió que un único escritor había mantenido la misma mano firme para los 66 capítulos. El nuevo análisis mostró lo contrario. Dos personas diferentes, con hábitos casi idénticos, alternando secciones. Ese descubrimiento no solo resolvió un misterio de quién escribió qué, mostró cómo funcionaban realmente los talleres, cómo los escribas compartían el trabajo, y cómo pequeñas peculiaridades como el ancho de los trazos o el espaciado de las letras pueden revelar el trabajo en equipo oculto detrás de los libros antiguos. El equipo de Groningen ya está probando dónde su modelo de inteligencia artificial y la datación por radiocarbono no coinciden, utilizando esas discrepancias para refinar ambos métodos. Las máquinas no reemplazan el juicio, lo agudizan. Los mejores investigadores tratan la inteligencia artificial como una linterna que les ayuda a ver más rápido, no como un cerebro que les dice qué pensar. Ese equilibrio importa porque este campo ya ha pasado por algunas lecciones dolorosas sobre la prisa y el bombo. En 2012, apareció un pequeño fragmento de papiro con una línea que parecía citar a Jesús llamando a alguien mi esposa. Los titulares gritaban sobre un evangelio perdido. En pocos meses, lingüistas y papirologistas comenzaron a dar la voz de alarma. La gramática sonaba demasiado moderna.
La redacción coincidía con una falsificación ya conocida, y nadie pudo rastrear una historia clara de dónde provenía el fragmento. Para 2016, una investigación demostró que era falso, creado a partir de fragmentos de un texto copto del siglo XIX. La académica que lo publicó por primera vez admitió que había sido engañada. Unos años después, el Museo de la Biblia en Washington, D.C., aprendió la misma lección a un costo mucho mayor. El museo había gastado millones comprando lo que pensaba que eran fragmentos genuinos de los rollos del Mar Muerto. Pruebas científicas en 2018 mostraron que varios eran falsificaciones modernas. 2 años después, un informe forense completo confirmó lo peor. Todos los fragmentos de la colección eran falsos, probablemente cortados de cuero viejo y pintados para parecer antiguos. Incluso los errores de buena fe pueden doler. Durante años, se difundieron rumores sobre un fragmento del Evangelio de Marcos del siglo I, supuestamente la copia más antigua jamás encontrada. Cuando finalmente se publicó en 2018, resultó ser de finales del siglo II o principios del III. Aún valioso, pero no revolucionario. Las consecuencias de todos esos momentos construyeron algunas reglas simples. Comparte las imágenes, comparte la asignatura. Publica en una revista revisada por pares donde otros especialistas puedan desafiarte. Vincula tus afirmaciones a datos de laboratorio claros. Explica qué hizo la computadora y qué decidió el editor humano. Nunca anuncies un nuevo evangelio sin mostrar tus evidencias. El descubrimiento siríaco del Vaticano cumplió con todos esos requisitos. Detrás de todo esto, hay revoluciones silenciosas dentro de las bibliotecas mismas. Lugares como la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca Británica y el Monasterio de Santa Catalina han estado abriendo sus cofres a nuevos proyectos que combinan paciencia con tecnología. Uno de los más prometedores es Encodis Ratio, un proyecto respaldado por el Vaticano que utiliza aprendizaje automático para leer registros medievales y clasificar la escritura a mano. El objetivo no es reemplazar a las personas, sino ayudarlas a llegar más rápido a las partes difíciles. Escanear un archivo que antes tomaba años ahora se puede hacer en meses, liberando a los expertos para que dediquen su tiempo a la interpretación en lugar de la transcripción. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.